a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, una separación entre el Hijo y el Padre. Y toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre el Hijo. Somos salvos, justificados, no principalmente por causa de lo que los romanos hicieron a Jesús en la cruz. Somos salvos por medio de lo que el Padre hizo a su propio Hijo en la cruz. Lo quebrantó. Una ilustración que quizás puede ayudarte es la historia de Abraham e Isaac. Abraham dice de él que él llevó a su hijo, su único hijo que amaba, a la montaña. Y allí, según el decreto de Dios, iba a matarlo. Pero cuando Abraham se sometió a la voluntad de Dios y estaba por matar a su hijo, un ángel clamó y dijo: no, Abraham, Dios va a proveer. Isaac, salió salvo. Tú dices: qué bonita historia, qué fin de la historia tan bonito, ¿no? Pero no es el fin de la historia. 2000 años después, Dios el Padre puso su mano sobre la frente de su hijo, agarró el cuchillo y mató a su propio hijo. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Tengo una pregunta. ¿Has escuchado el Evangelio muchas veces predicado? ¿Cuántas veces has escuchado lo que acabo de enseñar yo? Casi nunca. La énfasis siempre, lo que los hombres hicieron a Jesús, ¿no es cierto? Siempre. Mira lo que los hombres hicieron a Jesús. Durante la Semana Santa en las iglesias evangélicas, todos los pastores predicando acerca de ¿qué? Acerca de lo que los hombres hicieron a Jesús. La corona, el látigo, la lanza, y casi nunca mencionan lo que de verdad nos salva. Alguien tenía que morir bajo la furia de Dios. Su ira, su justicia, para satisfacer su justicia. Ahora puedes entender por qué el Evangelio tiene poco poder en el día de hoy. Porque no estamos enseñando el Evangelio. Ahora, voy a pasar un poquito. Mañana voy a empezar con la depravidad humana. Pero voy a pasar un poquito por este texto en Romanos 3. Yo sé que lo he predicado varias veces acá. Pero hay personas nuevas y es necesario. Por cuanto todos pecaron, 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los niños aprenden este texto, ¿no es cierto? Aprenden este texto en la escuela dominical, pero ¿sabes lo que significa? Por cuanto todos pecaron. Las confesiones históricas de la iglesia cristiana definen el pecado como cuando uno no se conforma a la voluntad de Dios. Cuando uno se extravía de la voluntad de Dios, es pecado. Pecado. En el día de hoy el pecado no significa mucho, porque mayormente los predicadores no predican con respecto al pecado. Rara vez se menciona, y cuando se menciona no se explica. Cuando estamos predicando el Evangelio de Cristo, tenemos que hablar mucho del pecado. Mucho. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender que está perdido antes que va a buscar la salvación. Voy a usar el apóstol Pablo como un ejemplo. El libro de Romanos no es una teología sistemática, pero tiene
¿no? Algunas características de una teología bien ordenada, casi sistemática. Pablo iba a ir a la iglesia en Roma y luego iba a ir a España y él está enviando una carta para enseñarles lo que él creía. Fíjate, en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, ¿qué hace Pablo? Él lucha bajo la inspiración del Espíritu Santo y con toda su fuerza intelectual, él lucha para lograr una cosa: condenar a todo el mundo. De verdad. Condenar a todo el mundo. 3 capítulos dedicados ¿a qué? A condenar al mundo, a demostrar el pecado del mundo, del hombre, y la condenación que es el resultado de su pecado. Y termina aquí en capítulo 3, puedes decir aquí, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos tratar el pecado ligeramente como se hace en el día de hoy. ¿Te das cuenta? La mayoría de las iglesias crecen porque hablan de victoria, milagros, prosperidad, dones, un montón de cosas. Pero están haciendo igual como los falsos profetas en el libro de Jeremías: paz, paz, cuando no hay paz. Gente que está hablando de sus dones, sus milagros, su victoria, su prosperidad, mientras viven en pecado. Sus hogares son un desastre. Hablan, caminan, se portan como diablos. Muchas personas en el día de hoy que están en las iglesias evangélicas ni son salvas. Y una de las razones por las cuales no son salvas es porque los predicadores no están predicando el evangelio. Tenemos que enfrentar al hombre con su pecado. No debemos ser hombres enojados, ni con espíritus críticos, ni nada así. Pero si amamos a los hombres, tenemos que hablarles de su pecado. Y tenemos que luchar como el apóstol Pablo para exponer su pecado, para manifestar su pecado, para que puedan ser sanos después. Mi mamá murió hace 2 años de cáncer, 1 año y medio. Yo recuerdo cuando fuimos al médico, era un buen médico. Y él, yo podía ver cuando entraba en el cuarto, él estaba un poco preocupado y triste. Y por fin se acercó a mi mamá y dijo: señora, usted tiene cáncer. Y si no operamos ahora mismo, usted va a morir. Y aunque no hacemos todo lo posible, es todavía posible, probable que vas a morir. Ahora, fue muy difícil, ¿no? El médico tuvo que hacer algo muy difícil, enfrentar a mi mamá con su problema. Pero si no lo hubiera hecho, habría sido un médico inmoral. Inmoral. Si él dice: no, tengo miedo, no quiero hacerle daño, ella se va a ofender, no puedo decirle que tiene cáncer. Bueno, si no vas a decirle que tiene cáncer, no puedes salvarla. De la misma forma, la vida cristiana en el día de hoy ha llegado a ser nada más que un circo. Las iglesias como un circo. Gritos, cantos, milagros, personas cayendo al suelo, un montón de cosas. ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio de Cristo? Pero aún en las iglesias bautistas, hablando de un montón de cosas, métodos de evangelizar, métodos de hacer misiones,